Bien, señorías, por favor. Se reanuda la sesión. Esta presidencia anuncia a los señores diputados que la votación de la moción de censura constructiva se producirá a partir de las 7:30 de la tarde. Tiene la palabra el señor presidente de la Comunidad Autónoma. Gracias, señor presidente. Señorías, yo no quisiera contribuir innecesariamente al alargamiento de este debate, pero si ello puede clarificar y si ello puede contribuir al mejor conocimiento de los asuntos que aquí estamos tratando, sin duda alguna, por lo que a mí respecta, no voy a ahorrar ningún tiempo en absoluto. Por eso voy a empezar rápidamente por ir respondiendo a las intervenciones que han tenido lugar esta mañana, sobre todo en aquellos aspectos que se referían a la moción de censura. Como saben, hemos tenido una especie de doble debate. Por un lado, el que tiene que ver con la moción de censura y otro, el que tiene que ver con ese proyecto, llamado proyecto, que yo no sé cómo le llamaría, pero vamos a llamarlo coloquialmente proyecto de gobierno presentado por el Grupo Popular. Quiero empezar por decir que probablemente que ayer yo también tuve una impresión, nada más comenzar la sesión, tuve una impresión de que no había venido, que me había equivocado de pleno, que había venido un pleno en donde se estaba hablando de otra cosa a la que yo, o distinta de la que yo pensaba que era el objeto de mi presencia aquí. Y efectivamente, cuando me vine a dar cuenta de lo que se estaba hablando de otra cosa, se estaba hablando de una comisión y de los resultados y las conclusiones de esa comisión. Y yo quiero decir que efectivamente, y en eso coincido con el señor Ríos, al principio tuve esa impresión. Este no es el debate de una moción de censura. Este es el debate de otra cosa. Y por eso yo hablé de la comisión. Fue el señor Garre el que introdujo el término y también el concepto y la idea y lo que estaba pasando en la comisión. Y precisamente por ello yo tuve que opinar. Pero no voy a seguir hablando de ese tema, lo digo simplemente como inicio, como para que se sepa ante esta Cámara y que las valoraciones que yo hice fueron valoraciones perfectamente corregidas a lo largo de mi propio debate, por si en algún caso podría habérseme malinterpretado, fueron corregidas y en este momento me limito exclusivamente a subrayar y a enfatizar inclusive y por supuesto a aceptar plenamente las consideraciones que el portavoz de mi grupo parlamentario socialista ha expuesto esta mañana sobre lo que era esa comisión. Por tanto, yo también tuve esa primera desorientación sobre de qué o a qué habíamos venido a hablar. Pero inmediatamente después se centró el tema. Efectivamente, teníamos que hablar de lo que teníamos que hablar, y era nada menos que el conjunto de puntos en base a los cuales el Grupo Parlamentario Popular proponía una moción de censura al presidente y a su Consejo de Gobierno. E inmediatamente empezamos a entrar un poco en calor. Pero respondiendo y siguiendo con lo que es la intervención del señor Ríos, después de mostrar esa extrañeza inicial con la cual yo también comparto su idea, inmediatamente se dice, entra en materia el señor Ríos y dice, aquí es que lo que es necesario es un gobierno que gobierne, es necesario que haya ilusión en la ciudadanía y en la sociedad de Murcia, que no existe, y es necesario también que haya tranquilidad y que haya un poco de sosiego, he querido yo interpretar, en todo lo que está ocurriendo en nuestra región. Yo tengo que contestarle a alguno de esos temas. Por supuesto, hay un gobierno que gobierna, y yo creo que se lo dije ayer. Es verdad que lo dije en la última parte de mi larga exposición. Comienzo por reconocer que fue una larga y enorme exposición, pero no tenía más remedio porque me parecía que era necesario y conveniente. Pero, por tanto, lo que el Gobierno hace
y lo que está gobernando, es decir, las acciones o las actividades que está desarrollando este Gobierno son las acciones y actividades que puede desarrollar y, por supuesto, las que normalmente también cualquier otro Gobierno desarrolla. Es decir, este Gobierno está gobernando. Y por decirle algunas cosas, las últimas, la más última, la defensa de ayer. Es decir, el que se haya llegado inicialmente a un comienzo de acuerdo que pueda servir para mantener los puestos de trabajo y la actividad de fertilizantes de FESA, con su posterior traslado al Valle de Escombrera, yo creo que eso demuestra que este Gobierno no ha dejado de gobernar, no ha dejado de trabajar hasta el último día en que su presidente y él mismo, el tal Gobierno, estaba sometido o iba a estar sometido a un debate de moción de censura. Hasta ese mismo momento es una prueba evidente de que estábamos trabajando, y una cosa más, que estábamos trabajando no en cualquier cosa, no en cualquier cosa que fuese banal, sino que estábamos trabajando en los problemas más acuciantes que tiene en este momento la región de Murcia, que son el sector de la gran industria, de la industria de gran dimensión, el sector industrial de Cartagena. Es donde más se está acuciando y donde más se está situando el conflicto industrial. Y precisamente ahí es donde más estábamos trabajando. No hemos dejado de trabajar, señor Río. Este Gobierno, por lo tanto, gobierna, y mientras siga teniendo la confianza de esta Cámara, seguirá gobernando y seguirá trabajando. Y hay otra cosa, que es el tema de la ilusión. Ahí no estoy de acuerdo con usted. O por lo menos yo quiero distinguir dos aspectos. Habla usted de que hay una pérdida de ilusión en la sociedad, en la ciudadanía, que hay una especie de pérdida o de desazón, una especie de desconfianza, una especie de intranquilidad. Mire usted, yo no estoy de acuerdo con usted. No hay desilusión en la ciudadanía, no hay desilusión en la sociedad murciana. La sociedad murciana está muy consciente, es muy consciente de la situación por la que estamos atravesando y está preocupada, como cualquier otra sociedad de cualquier otra región de España, incluso de Europa, y me atrevería a decir del mundo entero. Está el mundo entero preocupado porque estamos atravesando una crisis económica cuyo ciclo depresivo se está haciendo excesivamente largo. Es verdad. Y donde todavía no se notan signos claros de recuperación de ese ciclo y de anulación o eliminación de ese ciclo depresivo y comienzo de otro ciclo expansivo. Eso es lo que le ocurre a la sociedad murciana, como le ocurre a cualquier sociedad del mundo. Pero no está desilusionada. Otra cosa sería, y mire usted lo que le voy a decir, otra cosa sería que a lo mejor pudiera desilusionarse de algunas cosas que podamos estar entretenidos nosotros los políticos, que tenemos la obligación de velar por el progreso y el bienestar de los murcianos. Probablemente estén desilusionados con algunos de nosotros, no digo con todos, con algunos de nosotros, y me incluyo inclusive entre ellos. No voy a ser yo el primero que me incluya en la parte que no produce esa desilusión, no. Probablemente yo entre ellos, pero tal vez estamos nosotros contribuyendo a esa supuesta desilusión que dice usted detectar en los ambientes sociales de la región de Murcia. Yo creo que no, y probablemente si algo hay es desilusión con nosotros, probablemente. Es decir, con la tarea que estamos haciendo. Y hace esta mañana recordaba el portavoz del Grupo Popular cuando el día 3 de no sé qué mes, cuando se quemó, tuvimos la desgracia que se quemase la Asamblea por una manifestación de los trabajadores. Ese día esta Cámara estaba discutiendo algo parecido a lo que estamos discutiendo nosotros, que no tenía nada que ver con los problemas reales que estaban en la calle y que nos estaban pegando golpes en las mismas puertas de esta Asamblea. Eso es lo que no tenemos que hacer, señorías. Eso es lo que no tenemos, entretenernos en aquellos asuntos que no le preocupan a la ciudadanía. Dicho esto, quiero también puntualizar otra cosa. Eso no quiere decir en absoluto que yo considere inútil, ni muchísimo menos este debate.
Este debate es de una gran utilidad, porque si es verdad que no añade nada al progreso o al avance o al desarrollo o al bienestar de los murcianos las cosas que estamos discutiendo ayer y esta mañana, si es verdad que en principio el tema en concreto, no sus consecuencias, pero el tema en concreto que estamos diciendo no añade nada, si es bueno que la ciudadanía sepa que sus responsables públicos están defendiendo los intereses de la sociedad, están actuando honestamente y están luchando por hacer que la región progrese y avance cada vez más. Eso sí es verdad, y desde esta perspectiva, entonces, este debate, como el de ayer, como el de esta mañana y como el que continúe esta tarde, es un debate evidentemente útil, enormemente útil, pero no nos equivoquemos. Probablemente, a pesar de la utilidad que sin duda tiene, probablemente estemos creando desilusión, no en la sociedad en cuanto tal, pero sí en la sociedad respecto de aquellos que tenemos su confianza para regir los destinos de esta región. En ese sentido, en los que yo me atrevería, con el permiso de sus señorías, a hacer una sugerencia. Vamos de verdad a trabajar en serio por los problemas de esta región. Si hay algún problema de verdad que no está claro, vamos a discutirlo hasta el fondo. Por supuesto, tenemos que profundizar hasta la raíz de ese problema. Pero en el momento en que de verdad, conscientemente, en el momento en que de verdad, serenamente y con sinceridad, estemos convencidos de lo que ha ocurrido, de cómo se han desarrollado las cosas, yo creo que no debiéramos de estar utilizando este arma de una manera demagógica y estos asuntos de una manera para lanzárnoslos como piedras arrojadizas, porque la ciudadanía nos pedirá cuentas el día de mañana a todos aquellos que volvamos a pedirle, o que podamos volver a pedirle el voto y la confianza. Sin duda alguna, pudiera ocurrir que se desentendiese de nosotros y que no quisiera saber nada con estos que hemos estado entretenidos en otras cosas que no afectaban seriamente a los problemas reales de la región. Y sigo con ustedes. Habla usted y vamos a entrar en concreto. Yo no voy a, por supuesto, esta tarde, después de la enorme exposición de ayer, yo no voy esta tarde a extenderme más en lo que ya dije. Por tanto, voy a ser tremendamente escueto y tremendamente concreto y conciso. Tanto que inclusive no voy a sacrificar la viveza que pueda tener el debate en sí, la espontaneidad de la intervención directa, voy a sacrificarla en aras de la concisión y en aras también de la concreción. Y en aras, ¿por qué no?, del tiempo también. Ayer hablábamos yo respondía a las supuestas anomalías que habían en gran medida determinado la presentación de la moción de censura, a las anomalías detectadas por el Tribunal de Cuentas. Usted hacía esta mañana también un repaso por las posibles irregularidades o anomalías que usted había visto y que, sin duda, coincidentes en gran medida con las que detecta el Tribunal de Cuentas. Yo le voy a decir exactamente cuál es nuestra posición del Gobierno respecto del informe. Es verdad que faltan la contabilidad de avales, la contabilidad de préstamos, la contabilidad de patrimonio. Ahora bien, si bien es cierto que faltan en su forma de presentación de libro, pero no faltan en cuanto a documentación suficiente para que el Tribunal de Cuentas se haga una idea y conozca en profundidad cuál es la contabilidad, en qué situación están los avales o los préstamos o el patrimonio de la comunidad autónoma. Igualmente, no se han incluido los gastos plurianuales, la cuenta de tesorería ni la cuenta de la deuda pública. Es verdad, pero no se han incluido en forma de libro separado. Insisto, sí se han suministrado los conocimientos y los datos suficientes para que el Tribunal de Cuentas sepa con perfecta precisión cuáles son los gastos plurianuales,
cuál es la cuenta de tesorería y cuál es la cuenta de deuda pública. Lleva razón plenamente el Tribunal de Cuentas cuando se nos dice que no se aplica el Plan General de Contabilidad Pública. Es verdad, no se aplica, pero lo vamos a empezar a aplicar. Y yo quisiera que sus señorías reflexionaran sobre una cosa que se ha dicho por aquí, pero que quizá se ha dicho de una manera en la cual no nos hemos detenido en el alcance de ello. Esta es la primera vez que estas administraciones jóvenes, que son las comunidades autónomas, reciben, no solo nosotros, todas las comunidades autónomas de España, reciben un dictamen del Tribunal de Cuentas. Y precisamente del año 1989. Yo le digo a usted que si este dictamen se hubiese hecho de las cuentas del 1982 o del 83 y nos hubieran ido sucesivamente entregando todos los balances o las valoraciones de las cuentas generales nuestras, seguramente las del 89 no tendrían los defectos y las deficiencias que indudablemente tienen las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de Murcia, como tienen las cuentas generales de todas las comunidades autónomas y como tiene la cuenta general de los presupuestos generales del Estado. Y si no, hace poco aparecía en el periódico cuál era el dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta general del Estado y detectaba también. Y es muy sencillo, si no se trata de que seamos todas las administraciones muy malas, no se trata de eso. Se trata sencillamente que el parámetro con el cual se juzga el comportamiento procesal y el uso contable y presupuestario de la Hacienda en general, de las administraciones públicas, el parámetro es un parámetro que opera sobre valores de perfección total y de ajuste pleno a la ley y a la normativa. Y eso, desde esa perfección, es muy difícil trabajar. Y todas las administraciones cometemos errores, todas cometemos errores, y todas, de hecho, cometen errores, como así ha quedado y está quedando de manifiesto. Lleva razón, por tanto, el Tribunal de Cuentas en cuanto que no hemos utilizado el Plan General de Contabilidad Pública, y eso lo vamos a empezar a hacer el año que viene. Insisto, si hubiésemos tenido esta sugerencia, esta recomendación en las conclusiones del año 82 del año 83, seguro que en el 89 ya lo hubiésemos subsanado esta deficiencia. No existe la memoria relativa al coste efectivo de los servicios. Lo decía ayer, es verdad, no existe. Pero también decía que eso supone una complejidad tal que pocas administraciones están en condiciones técnicas de poder elaborar esa memoria. Pocas. Lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo y que nosotros tengamos y nos obliguemos a hacerla, a pesar de las dificultades. Simplemente pongo de manifiesto que es un aspecto de las cuentas generales de la que faltan muchas otras cuentas generales de otras administraciones. Y falta probablemente también una presupuestación por objetivo. Ahora bien, si es cierto que este es el aspecto negativo, uno menos negativo, otro más negativo. He empezado de lo menos negativo a lo más negativo y ahora, si me permite, diré que hay algunas cosas buenas en la cuenta también, en la cuenta general de la Comunidad Autónoma del año 89. Y es que se dice ahí que hay una ejecución de los ingresos corrientes que va en torno del 99%, lo cual es un grado de ejecución muy saludable. Se dice también que la recaudación ha crecido, es decir, hemos sido capaces de recaudar más y mejor que la propia Administración del Estado. Y hemos también cumplido fiel y rigurosamente con la LOFCA, con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Y en general ya la conclusión es que la cuenta general de la Administración se adecúa a la legislación vigente. Es decir, tampoco hemos cometido tal cantidad de errores que finalmente sea algo rechazable, sea algo que sugiera no solamente la función fiscalizadora del tribunal, sino también esa otra función cuando se trata de recabar responsabilidades contables, la función jurisdiccional. Ahí en ningún momento ha intervenido el Tribunal de Cuentas. Simplemente nos da unas recomendaciones que vamos a seguir al pie de la letra y que ya verá usted como en las cuentas del 1993, probablemente, y si no
no me atrevería yo, tampoco quiero, pero probablemente sí, en las cuentas del 93 y por supuesto en las del 94, pero en estas mismas del 93 se estarán hechas de acuerdo con las recomendaciones que nos dice el informe del Tribunal de Cuentas. Eso puede tener su señoría la plena seguridad de que así será. Y paso inmediatamente a otro de los aspectos que usted me dice. Dice, usted le censura. Dice usted, viene aquí y no le censura solo el Partido Popular. Le censuran mucha gente, muchos colectivos, muchas organizaciones. Y empieza una enumeración. Le censura la agricultura o los agricultores. Le censura la industria. Le censura la conserva. Le censura los sindicatos, las cámaras de comercio, los municipios, los ecologistas, la universidad, los funcionarios, los profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. No he seguido nada más que hasta ahí. Mire usted, esto es una serie de censuras que no estoy dispuesto a aceptar, por lo menos gran parte de ellas. No creo que el agricultor murciano, no creo sinceramente que el agricultor murciano esté en condiciones honestas de censurar a la política agraria que se está llevando por el gobierno socialista de esta región. Y la prueba la tiene que ha habido muchas huelgas, muchas movilizaciones del campo, bastantes movilizaciones del campo, en la cual los agricultores murcianos no han colaborado, porque no estaban en contra de la política que se está haciendo desde el punto de vista de la agricultura. Porque estamos haciendo lo que hay que hacer en la agricultura. Estamos tratando de modernizarla y ayudamos a los agricultores para que se modernicen. Estamos tratando de que la comercialización sea cada vez mejor, de tal manera que los valores añadidos redunden en los propios agricultores. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Estamos luchando porque haya cada vez una mayor competitividad en lo que se refiere a nuestras explotaciones y también a nuestros productos. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos promoviendo el asociacionismo agrario. Eso es lo que hay que hacer en esta Europa del Tratado Único en que estamos ya metidos, en esta Europa de la Comunidad Europea, en este mercado único en el que nos encontramos. Estamos promocionando y empujando y constituyendo con apoyos económicos de los fondos de la comunidad autónoma a ese asociacionismo agrario que es bueno. Estamos procurando el cooperativismo agrario, estamos procurando la formación de los agricultores, estamos promoviendo la regeneración del campo en lo que se refiere a quienes trabajan, es decir, que haya jóvenes agricultores, jóvenes que quieran de verdad trabajar el campo con una nueva mentalidad, con una nueva formación, con una nueva preparación, capaces de arriesgar de verdad por una agricultura de vanguardia, por una agricultura avanzada. Es decir, señorías y señor Ríos, estamos haciendo y desarrollando una política agraria que es la mejor que se puede estar desarrollando. Si usted me dice a mí que no disponemos de los recursos suficientes y necesarios para abordar la problemática del campo en su totalidad, evidentemente. Trabajamos con lo que tenemos, pero trabajamos con objetivos que son los únicos y los mejores objetivos en base a los cuales se puede trabajar y se debe de trabajar en esta región. Eso es lo que tenemos que tener claro. Si efectivamente nuestra política agraria está equivocada o no. Si se orienta de verdad a los fines que debe de orientarse una política agraria de acuerdo con las características de la agricultura de esta región. Y yo le digo a usted que sí. Y la prueba la tiene que si usted habla con los agricultores y si usted habla con los ganaderos, seguro que le van a decir que en ese sentido no tiene ninguna queja. Lo único que les puede decir es que no disponen o no disponemos de los suficientes recursos para llevar adelante la supuesta necesidad. Lo mismo ocurre en la industria. Aquí estamos trabajando. Esta mañana me decía usted, ¿cuántas veces nos cuentan lo de Bazán, lo de Repsol, lo de no sé qué? Bien, es verdad. Tenemos que contarlo, porque es una realidad que está ahí y que se está notando. Todavía no mucho, y la prueba está la conflictividad que tenemos todavía en Cartagena. Todavía no mucho, pero ya se está modernizando Repsol.
ya han iniciado sus inversiones. Es verdad que todavía no se ha hecho el gasoducto, es verdad que Enagás no ha iniciado todavía todo el proceso de modernización y de distribución de los canales para llevar el gas a los diferentes pueblos, ni a Murcia, ni siquiera a Cartagena, y tampoco a Lorca, que era el proyecto inicial. Es verdad que todavía no se ha hecho, pero sí se están haciendo poco a poco inversiones en el conjunto de todo el entramado de la industria de gran dimensión de Cartagena, que nosotros hemos ayudado. Bazán ya sabe que ya se ha despejado y ya está trabajando, y lo de FESA de ayer es una prueba evidente que no hemos dejado nunca, no hemos olvidado nunca. Por tanto, la industria, ¿qué industria? La conserva, ¿qué dice usted? La conserva, estamos haciendo todo lo posible. Lo saben los sindicatos, lo saben los propios conserveros y lo saben los trabajadores de las industrias de la conserva. Estamos ayudando, es verdad que están atravesando una crisis que tiene que ver con el saneamiento financiero de la empresa, una crisis que tiene que ver con la gestión que hasta el momento han llevado algunos de esos empresarios en algunas de esas empresas. Son crisis que sin duda están ahí y que hay que tratar de corregir y que hay que tratar de atajar. Y estamos luchando a brazo partido por tratar de sacar adelante todas esas empresas. Y hemos creado toda una serie de líneas de choque a través de bonificaciones para los créditos, la subsidiación de intereses o también la potenciación de un DEMUR para que pueda dar avales para estas industrias. Entonces, no me diga usted que la industria de la conserva, que los grandes empresarios de la conserva pueden estar quejosos del comportamiento de la comunidad autónoma. No pueden estarlo. Ya hay algunas empresas que han salido adelante y han resuelto sus problemas del momento gracias precisamente a la colaboración, a la participación, incluso al empuje financiero que desde la comunidad autónoma se le ha hecho. Por tanto, no me censura a mí la conserva, ni me censura a mí tampoco la agricultura, ni me censura en absoluto la industria, lo cual no quiere decir que no existan problemas en esos sectores económicos. Claro que existen problemas, qué duda cabe, pero no nadie, ni de la conserva, ni de la agricultura, ni de la industria, podrá decir que la comunidad autónoma no está haciendo todo lo que puede por cooperar a salir del agujero en que puedan encontrarse alguna de estas empresas o industrias o alguno de los problemas que pueda tener la agricultura. Los sindicatos, la política de diálogo constante y permanente con los sindicatos, yo creo, podremos discrepar, podemos no estar de acuerdo en algún momento con los sindicatos, pero no nos pueden negar nadie, ni Comisiones Obreras, ni la Unión General de Trabajadores, que estamos en una política de diálogo constante y de diálogo constructivo, en la que queremos realmente, y fruto de eso además, por ejemplo, es el plan de reactivación, y también lo de la conserva, que lo llevamos con ellos, y también lo de la economía sumergida, es decir, todo un conjunto de actividades y de actividades políticas que se están poniendo en marcha con este gobierno que sí gobierna y que se hace con los sindicatos. Y ahora estamos tratando de negociar también ese Consejo Económico y Social. También estamos dispuestos a negociar ese Consejo Económico y Social para que se haga de acuerdo con todas las fuerzas sociales. Por tanto, los sindicatos, que tendrán sus legítimas reivindicaciones, no podrán reprocharle ni pueden reprocharle a la comunidad autónoma los esfuerzos de diálogo, de comprensión, de aproximación de posiciones que permanentemente se están realizando desde el Gobierno, a través de economía, a través de Hacienda, a través de la agricultura con las organizaciones agrarias, a través de todo, hasta de la sanidad, por ejemplo, hasta en la sanidad. No dejamos de dialogar con los sindicatos. Ese plan de salud que se ha hecho, eso es modélico en lo que se refiere a participación de todos los agentes económicos, sociales, políticos, de todos absolutamente. Por tanto, yo creo que los sindicatos no pueden censurarme. Otra cosa distinta es que algún secretario general de algún sindicato
no puede evitar todas las mañanas pedir la cabeza del presidente de la comunidad autónoma. Todas las mañanas, por la radio, casi todas las mañanas. Pero luego cuando va a nuestro despacho a hablar, dice, bueno, no tengo más remedio. Esa es la obligación, porque usted me dice una cosa que me enorgullece mucho, pero bueno, pero a mí me gustaría que no me la dijera y que no lo hiciera, esas cosas que hace, esas cosas que dice. Es que dice, no, es que nosotros tenemos que criticar a la máxima autoridad de esta región. Y si mi secretario general de Madrid pide más o menos la cabeza de los ministros o del presidente del gobierno, pues yo tengo que pedir aquí la del consejero o la del presidente de la comunidad autónoma. El argumento evidentemente no es muy fuerte, no es muy sólido, pero bueno, es un argumento que vale y por tanto de vez en cuando lo hace. Pero no puede negar que hay diálogo y que hay aproximación de posiciones. Por tanto, tampoco me censuran los sindicatos, las cámaras de comercio tampoco, los municipios, por favor. Si esta comunidad autónoma, este gobierno regional, todos los recursos que tiene, en fin, no diré todos, porque a lo mejor todos sin duda es un universal afirmativo excesivamente fuerte, pero la mayoría de los recursos de que disponemos los orientamos hacia los municipios. Casi todo es el plan de cooperación, el plan de obras y servicios. Todas las inversiones finalmente terminan acabando en los municipios, los planes de biblioteca, los planes de instalaciones deportivas, todo eso va a los municipios. Si lo que hacemos es política municipal, sobre todo y antes que nada política municipal. Ahora bien, es verdad que nuestros municipios tenían muchas deficiencias y muchas carencias. Bueno, creo que se están resolviendo algunas, por tanto, no creo que los municipios, cuando se reúnan, puedan decir que también censuran al presidente. Los ecologistas, últimamente pocas trifulcas tenemos con los ecologistas. El plan de saneamiento integral del Mar Menor, me parece que ese que se va a poner en ejecución rápidamente, me parece que es una muestra evidente de la importancia que el medio ambiente tiene en la política que desarrolla la comunidad autónoma. Y así podíamos seguir. La universidad tampoco es cuestión por mi parte. En la universidad damos para infraestructura, damos para investigación, damos cursos también, apoyamos para la elaboración de trabajos que pueden ser útiles para la región. En fin, yo creo, sinceramente, señor Ríos, no voy a seguir con la lista interminable de censores que usted me ha puesto aquí esta mañana, pero indudablemente permítame que yo esta tarde no acepte como censura más que esa censura, a mi juicio, irreflexiva y por consiguiente sin ninguna consistencia ni sin ninguna solidez que la presentada por el Grupo Popular. Censura que además no me cabe la menor duda, como decía ayer, que es una censura que se va a generalizar en las otras comunidades autónomas. Ya se dice, ya se ha dicho por ahí, no sé si es verdad o no sé si se ha hecho o no se ha hecho, pero ya se dice que Ramallo está preparando la moción de censura a Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Extremadura. Es muy probable. Yo creo que eso lo han decidido así y entonces han empezado por Murcia. Yo creo que la otra vez también empezaron por aquí. Cuando iniciaron el proceso electoral de presentación de mociones de censura en todas las comunidades autónomas, también empezaron por aquí. La puso su predecesor en la figura de portavoz, el señor Cano, o el señor Cerdá, no recuerdo bien, ¿no? La censura de la Asamblea Regional la veremos a las 7:30, me parece que ha dicho el presidente. A las 7:30 se va a proceder a la votación de la moción de censura. Vamos a ver si esta Asamblea... ¿Perdón? Perdón. Vamos a ver si efectivamente hay una censura a la Asamblea. Chapó, y aquí no ha pasado nada, y este presidente que ha nacido de esta Asamblea es un presidente que retorna a ser un miembro más de esta Asamblea y que vuelva a surgir otro presidente de esta Asamblea también. Por tanto, me parece anticipar acontecimientos el hecho de decir que le censura también la Asamblea Regional. Claro que usted lo decía por otras cosas, porque no vengo a la Asamblea o dejo de venir. Hombre, yo creo que esa queja o que
ese lenguaje constante de acusación al presidente de que no viene a la Asamblea y que, por tanto, parece que desprecia a la Asamblea, es algo que en estos últimos meses, por lo menos, deben ustedes de haber eliminado de su lenguaje. Deben ustedes de eliminarlo en la medida en que, como propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y de su portavoz, yo estoy viniendo aquí, he venido por lo menos un par de veces, creo recordar, a responder a unas preguntas de acuerdo con ustedes, para que no se diga o no se pueda decir que yo es que no quiero saber nada con la Asamblea. Yo vengo a la Asamblea cuando tengo que venir. He venido siempre que reglamentariamente era necesario y ahora, inclusive aunque no sea reglamentariamente necesario, porque hemos llegado a un acuerdo presentado por mi grupo parlamentario y que ha sido pactado con todos ustedes. Y me parece muy bien y seguiré viniendo, por tanto, siempre que sus señorías me lo pidan. Y dice también, pasando a algo de más, bueno, todo tiene consistencia, pero algo, a mi modo de ver, que entramos también de lleno en la moción de censura. Dice usted, ha hecho usted una afirmación que es verdaderamente un poco escalofriante, en este momento por lo menos. Dice usted, General Electric está de vacaciones. Eso es falso. Es verdad, yo estaría dispuesto a aceptarle a su señoría que General Electric ha estado de vacaciones, pero ya se ha incorporado al curso escolar y se ha incorporado ya desde hace un año y está trabajando y está desarrollando su proyecto, su primer proyecto. Ha cambiado el proyecto inicial, ahora hay otro planeamiento y otros proyectos diferentes, otro plan distinto que modifica al inicial. Pero ese plan que hay en este momento se está cumpliendo y se está cumpliendo de acuerdo con los plazos que ellos mismos fijaron y que pusieron y que negociamos y que nos pusimos de acuerdo tanto con el Ministerio de Industria como con la comunidad autónoma. Por tanto, General Electric ya no está de vacaciones. General Electric está trabajando y está trabajando a pleno rendimiento en los terrenos, famosos terrenos de Casa Grande. Por tanto, dicho esto, pasamos también a otro de los temas que usted ha abordado, que es el tema de la situación de la región, que la región va mal, ha venido a decir, o que hay una mala situación económica. Hombre, aquí no descubrimos nada. Yo creo que le dije yo ayer. Hay una mala situación económica en Murcia, en España, en Europa, en el mundo entero. Pero fíjese qué casualidad, que yo decía ayer que si bien es cierto que Murcia tiene una situación económica mala, puesto que estamos pasando un mal momento a nivel incluso internacional, decía que en el caso concreto de Murcia estábamos soportando mejor que otras comunidades autónomas esta fase depresiva, este ciclo depresivo de la situación económica. Los datos de hoy que han aparecido en la prensa me dan la razón. Es decir, si España ha crecido, ¿sí? España ha crecido al 0,7%, creo recordar, Murcia lo ha hecho al 1%, muy poco. Pero es que la comunidad que más ha crecido ha sido la extremeña con 1,4% por encima de la media nacional. Nosotros un punto, estamos los cuartos o terceros, no recuerdo bien. Los quintos no, porque es que han puesto Castilla-La Mancha, que ha crecido igual que nosotros, lo han puesto delante. Pero yo me la pongo delante a Murcia, claro. Comprenderá que no me voy a poner detrás de Castilla-La Mancha. No sé si son los cuatro, es igual. Estamos entre los primeros. Y da una triste casualidad, señores del Partido Popular, que la última región en crecimiento es, Castilla-León. Fíjese qué casualidad. Esta mañana el portavoz del Grupo Socialista daba una serie de datos concluyentes sobre muchas de las comunidades regidas por los representantes del Grupo Popular. Y en concreto algunas de esas críticas las centraba también en Castilla-León. Pues nos hemos encontrado que es la región que menos ha crecido. Según he visto yo, no sé, igual me he equivocado. He dado un vistazo nada más rápido esta mañana a la prensa, pero en ese vistazo rápido he visto que el último, de pronto casi perdido, que se caía incluso del cuadro, Castilla-León. Castilla-León. Bueno, pues Castilla-León. Que son muy buenos ustedes, que son muy buenos. ¿Qué harían de esta región si esta moción prosperase? Invertirían los términos. Invertiría, y ni Murcia, que está en el cuarto o el quinto, volvería a la cola del progreso y del desarrollo regional.
Pero, en fin, espero que eso no se dé. Dice usted que no hay proyecto político. Hombre, por favor, señor Río, proyecto político. Mira, hay un programa político con el cual el Partido Socialista se presentó a estas elecciones. Y ese programa político, ese programa obtuvo la confianza mayoritaria de los murcianos. Sobre ese programa político se elaboró un debate de investidura. Y ese debate de investidura es el que está impulsando toda la acción del Gobierno. A ver, no me diga que no hay un proyecto político. Podrá decirme usted que no está de acuerdo con el proyecto político en concreto o en general o como usted quiera, pero proyecto hay. Proyecto existe. El programa y el debate de investidura lo tiene usted ahí, o las diversas comparecencias que se puede hacer aquí el Gobierno. Por tanto, hay un proyecto político que es, insisto, el que está montado sobre el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español. Y pasamos a otro tema, Vamos a entrar en materia. Yo he dicho que no me gustaría prolongar el debate, pero tampoco quiero que ninguna cosa quede en el tintero que pueda suponer merma de clarificación o eliminación de datos que puedan ayudar a la mejor comprensión de las cosas que estamos discutiendo. Dice usted, por ejemplo, volvemos, ¿ha recordado usted una cita de estas, de no sé si evangélica o de textos sagrados por lo menos, cuando compara a San Pedro y habla usted de santos y tal, y las negaciones y las afirmaciones? Bueno, yo he retenido dos, y en una no quiero entrar demasiado, pero sí quiero ponerla de relieve. Mire usted, el informe de Agricultura, ese informe, diga lo que diga quien lo diga, inclusive el autor, ese informe es el que el consejero remitió a la Consejería de Economía y de Comercio, que recogió el secretario general, señor Galera, y es el documento con el cual se ha trabajado ese equipo de trabajo y de negociación que yo les explicaba ayer, citando textualmente palabras del ex consejero de Economía y de Industria. Ese equipo que se formó trabajó desde el día 10 de julio con ese informe elaborado por la Consejería, por un funcionario de la Consejería de Agricultura y remitido por el consejero a la Consejería de Economía. Por tanto, me parece muy raro que ahora se pueda dudar o no dudar. Podrá no acordarse, podremos no acordarnos, yo tampoco me acordaba de la cantidad. Ahora al verlo sí, ahora al verlo lo he visto. Mire, este informe no es es una nota, ¿vale? Si el que ha elaborado esto dice, eso no es un informe porque solamente estuve 2 horas paseándome por la finca y porque tal y porque no dispuse de elementos suficientes, etcétera, etcétera. Puede ser. Es una nota que primero fue verbal y que después la convertí en unas notas escritas. Puede, vale. Es una nota que no tiene ningún especial rigor científico y exactitud científica al máximo. Puede ser. Pero es una nota de aproximación, es una nota indicativa de lo que puede valer en términos generales esa finca. Y esa fue utilizado por los equipos que estaban negociando y trabajando y elaborando la valoración de los terrenos de Casa Grande. Y eso, por tanto, ahora yo creo que a posteriori me cuesta mucho trabajo tener que pensar que otros están a lo mejor, pues no sé, cuestionando, otros me refiero hasta inclusive el propio autor, que a lo mejor esté cuestionándolo. No lo sé. Yo lo único que digo, que bueno, esto es un documento que está ahí, que a lo mejor no se hizo para cumplir la función que ha cumplido. Fíjese usted hasta dónde estoy dispuesto a respetarle a usted, o incluso a estar de acuerdo con usted respecto de el valor o no de este informe. A lo mejor se ha hecho un uso excesivo de este informe, pero evidentemente se ha hecho un uso real de este informe. Y esto ha servido de orientación al equipo de valoración y de negociación, porque mire usted, si usted lo ve, es un informe que tiene cierto rigor y que se nota que no está hecho por cualquiera, sino que está hecho por un hombre que entiende lo que pasa en el campo y lo que valen las cosas del campo. Está hecho por un ingeniero agrónomo. No quiero darle mayor importancia a este tema. Luego dice usted que
la transferencia de crédito, otro San Pedro de estos a los que usted se refería, que la transferencia de crédito es una transferencia de crédito, se refiere cuando se pasa de la ley de crédito extraordinario, que está en una partida, en la 722A, y que luego se pasa a otra, y que para pasarlo hay una remodelación, un cambio en la estructura de la consejería. Dice usted, hay un cambio en la estructura, pero no se cambia nada, algo así ha dicho usted. Mire usted, señoría, se cambia lo que se tenía que cambiar, y es que las competencias de reindustrialización pasan de estar radicadas en la Dirección General de Industria, pasan a estar radicadas en la Dirección General de Economía. Es decir, es Economía la que asume la responsabilidad del proceso de reindustrialización, porque es ella la que está directamente siguiendo el curso y de las negociaciones con General Electric. Y esto es así, y esto se hace en un momento determinado y con una particularidad, señor Río. Ese cambio, esa transferencia de crédito está respaldada por el informe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y de la Intervención Delegada de la Consejería de Economía. 3 informes que justifican y que avalan que esa operación de transferencia de crédito es correcta de acuerdo con la Ley de Presupuestos de 1989. Creo recordarle que en el artículo 22 es precisamente la que regula esas transferencias o modificaciones en los diferentes programas de una misma sección. Y si es verdad que ese artículo dice que no se pueden hacer transferencias de crédito cuando se trata de créditos extraordinarios, en su apartado 6, creo recordar, sí dice que en eso están apartados cuando se trata de créditos afectados por una remodelación de la estructura de la consejería. Por tanto, eso es perfectamente legal. Y ya le digo, 3 informes avalan, justifican y fundamentan la legitimidad de ese cambio y de esa transferencia. Habla usted de General Electric. Me dice, ayer se sacó de la manga como el que se saca. No, la carta. Mire usted, nosotros estamos, como General Electric ya no está de vacaciones, General Electric está trabajando intensamente ya en Murcia, estamos en contacto continuo y la relación con el representante de General Electric en España es continua, que no la tengo yo fundamentalmente, que la tiene el consejero de Economía, pero yo alguna vez he hablado con el señor Armero, en este caso, que es el que General Electric dice que sea nuestro interlocutor en estos momentos. Bien, pues el señor Armero es conocedor, lógicamente ha venido por aquí, es conocedor de la situación que hay, de lo que se está discutiendo y de algunas cosas verdaderamente insostenibles que se están diciendo sobre la operación de compra de Casa Grande. Y claro, es normal que diga, hombre, yo ayer no sé si dije su malestar, probablemente no sea exacto la palabra malestar, pero sí decir, hombre, ¿y por qué no me han llamado? ¿Por qué no me llaman? A mí me gustaría asistir a esa comisión que está preguntando, y muy bien, y entonces yo dije, no se preocupe, que yo trasladaré esta petición de ustedes a los responsables de la comisión o al presidente de la Cámara para que lo conozca, y si tiene a bien llamarle, pues que tenga bien. Pero de momento dijo, como se está discutiendo mucho y se está poniendo en tela de juicio quién ha elegido el emplazamiento, yo no tengo inconveniente en escribirle a usted y decirle que hemos sido nosotros. Digo, hombre, pues dígamelo además y por escrito, porque efectivamente ayuda a comprender y a clarificar la situación. Y ahí tenían esa carta, y esa es la razón por la cual pues teníamos, o yo disponía del fax de esa carta. Y luego dice usted que hay otra en inglés. Dice, no sé inglés, yo tampoco. Pero igual que a usted se la han traducido, a mí me la han traducido también. Y en esa carta lo que se dice es que están dispuestos a irse a Casa Grande y abandonar Los Camachos. En principio estarían dispuestos siempre que pudiera comprobarse que el costo de las infraestructuras es más o menos el mismo y que, por tanto, el proyecto en su conjunto podría enclavarse allí con las 750 hectáreas. Mire usted, lo que estaba en tela de juicio entonces, lo que querían los americanos es más dinero. Y querían más dinero por 2 razones. Una,
porque se había incrementado el proyecto, había pasado de 212.000 millones a 312.000, es decir, 100.000 millones más. Y los americanos, que no son santos, que no son monjas de la caridad, ni muchísimo menos, dicen, bueno, si usted para el proyecto de 212.000 me da 10.000, proporcionalmente deme el equivalente al incremento de la inversión que yo voy a hacer, es decir, más o menos 5.000 millones más. No, señor, no le damos ni un duro más, no por nada, por supuesto, porque no había ninguna razón, no era un razonamiento que a nosotros nos pudiese convencer, sino sencillamente porque no teníamos más dinero. También se lo dijimos así. Primero, porque no comprendemos esa razón no nos convence, y segundo, porque además no tenemos más dinero. Entonces, ellos decían, en función de que el proyecto pueda estar ahí. Y en segundo lugar, las infraestructuras, si ustedes nos pagan la diferencia que hay en el coste de las infraestructuras entre Los Camachos o el emplazamiento de Casa Grande. Entonces, ahí es donde interviene la Consejería de Política Territorial para hacer un informe. ¿Por qué? Porque General Electric nos presenta un informe diciendo, que lo tengo aquí delante, el informe, y nos dice, nos calcula, nos compara el costo de la infraestructura en Los Camachos o en Las Victorias. Aquí lo tengo, que se lo puedo dar, se lo puedo dejar. Y entonces hace un cálculo y dice que el costo de la infraestructura en Los Camachos son 13 millones de dólares, 13,8 millones de dólares. Mientras que si se instalan en la Sierra de Las Victorias son 26,8 millones de dólares. Entonces, la intervención de la Consejería de Política Territorial, en este caso, es precisamente en tratar de demostrar que esa diferencia de casi 13 o los que sean millones, 13 millones aproximadamente de dólares, que esa diferencia, que sería entonces unos 1.400 millones de pesetas más que nos pedían, la Consejería de Política Territorial lo que hace es afinar el coste real de las estructuras y hacer otro estudio comparativo y demostrar que no hay ese diferencial y que por lo tanto no está justificado que General Electric nos pida más dinero. Pero fíjese usted una cosa, en esa elaboración del coste de las infraestructuras que hace Política Territorial, en la columna correspondiente a Los Camachos dice, se equivoca usted. No son 13 millones de dólares y pico, son 8 millones de dólares. Y en el cálculo de la Sierra de las Victorias también se equivoca usted. El coste de la infraestructura no son 26 y pico millones de dólares, sino que son 9,18 millones. Y yo le pregunto a usted una cosa. Fíjese usted la reflexión que me va a permitir que yo le haga, porque se me acaba de venir a la memoria. Si en política territorial o en cualquier lado o sitio de la comunidad autónoma se hubiese tenido interés en que se eligiese el emplazamiento de Las Victorias frente al emplazamiento de Los Camachos, ¿no cree usted, no cree su señoría, que en el análisis y en la elaboración de este documento comparativo del coste de las infraestructuras se podría perfectamente haber respetado el coste que los americanos decían que había en Los Camachos, es decir, 13 millones de dólares, y por nuestra parte haber hecho una valoración del coste de las infraestructuras en Las Victorias de 9 millones, con lo cual el diferencial era enorme, con lo cual parece claro que estábamos orientando, evidentemente, hubiera podido parecer que estuviéramos orientando la inversión de General Electric hacia Casa Grande, pero en cambio no se hace eso. Se le dice, se equivocan en el cálculo de Los Camachos y se equivocan en el cálculo de Casa Grande, y la diferencia entre uno y otro no va más allá de unos 70 y tantos millones de pesetas, que en las cifras y en las magnitudes en las que estamos operando son despreciables. Mire usted, si hubiese habido de verdad alguna intencionalidad, aquí se hubiese traicionado la persona o quienes hubiesen tenido algún interés no posible de manifestar claramente. Por consiguiente, esto es otra de las pruebas que yo le digo respecto de la carta en inglés y respecto del contenido de esa carta. Pedían más dinero y se amparaban en que había mayor
infraestructuras. Y entonces, como dijimos ayer, eran equivalentes unas de otras. Habla usted de las fechas. Mire, cuando empezamos a hablar de fechas, nos armamos un lío. Nos armamos un lío en función de qué fecha o cuál, de dónde sacamos esas fechas. Yo me permitiría, tal y como dije ayer, que se fuesen ustedes a la excelente comparecencia del Gobierno a través del consejero de Economía que tuvo lugar el 18 de septiembre de 1989. Ahí tienen ustedes perfectamente toda la secuencia de fechas que han ocurrido en todo el proceso, rapidísimo proceso de 2 meses, de junio y julio, hasta el día 31 de julio, donde se procede a la cesión en especies a General Electric de los terrenos de Casa Grande. Y ahí, yo si quiere se lo puedo dar porque lo he estructurado aquí. Lo he estructurado y tengo todas las fechas del mes de mayo, del mes de junio, del mes de julio, incluso fechas de quién escribe. Ferrovial nos escribe el día 7, nos escribe el día 6 diciendo que está en condiciones de podernos suministrar pues, las cantidades, el 7 de julio, las cantidades de terrenos que le habíamos pedido. El día 28 de julio confirma definitivamente ese compromiso inicial, esa disposición inicial que nos dice el día 6. El mismo día 6 de julio yo le he escrito a General Electric, oficialmente todo esto, a Ferrovial para ver si efectivamente puede darnos esos terrenos. Y nos contesta el mismo día diciendo que sí. El día 3 de julio nos había dicho General Electric que estaba en disposición de aceptar los terrenos de Casa Grande. El día 13 de julio nos confirma definitivamente que efectivamente se queda allí en Casa Grande. Es decir, hay un baile de cifras, probablemente, que yo no tengo ningún inconveniente en dárselas en una ficha tal y como yo las tengo aquí. Y comprendo que se puede uno liar, porque estamos, y sobre todo cuando recordamos aquellas fechas y vimos cómo trabajábamos, y ocurría una cosa, que se tomaban decisiones que se comunicaban oficialmente más tarde. Y entonces eso se presta a decir, pero bueno, ¿cómo puede ser que entonces se dijo esto y entonces se dijo lo otro? Por la sencilla razón de que trabajábamos muy rápido y cada vez que llegábamos a acuerdos en ese equipo de valoración y de negociación, inmediatamente se decía, bueno, esto pedírmelo oficialmente o darme la confirmación oficial. Y ahí había una separación de fechas, que es lo que puede inducir a la confusión. De todas maneras, yo no se las voy a repetir aquí las tiene si su señoría quiere tenerla. Luego dice una cosa que no es verdad, sencillamente, y es que Ferrovial era la única empresa que sabía que estábamos trabajando, buscando terrenos agrícolas para uso industrial. Yo creo que lo sabía todo el mundo. Por eso no digo lo que han dicho por aquí, de que digo que usted miente, ni muchísimo menos, ¿eh? Eso lo han dicho alguien del grupo de por aquí. Digo que no es verdad, porque lo sabía todo el mundo. Estaba en los periódicos y usted lo recuerda perfectamente. Y además yo recuerdo que usted intervino muchísimas veces en algo que no debe usted olvidar. Y es que usted, como siempre se pone de defensor del más débil, lo cual está muy bien, como todos nos ponemos de defensores del más débil, en aquellos momentos también se ponía, y entonces decía que estábamos favoreciendo la especulación. Fíjese lo que decía, favoreciendo la especulación. Y decía, por otro lado, que debiéramos de pagar a los agricultores, a los propietarios de los terrenos, sean quienes fueran, teniendo en cuenta no el valor rústico, sino el valor y uso industrial que sabíamos que se le iba a dar. Y eso me parecía muy bien, Pero luego ya eso lo ha cambiado usted, me ha parecido que lo ha cambiado, si no lo ha cambiado hoy, pero me ha parecido hoy oír algo de especulación. Me ha parecido que hablaba algo de especulación. Si es para esto no lo sé, pero en cualquier caso yo creo que no es ese ni muchísimo menos el sentido. Es decir, todo el mundo sabía para qué buscábamos los terrenos, vamos, lo sabía todo el mundo, absolutamente todo el mundo, porque estaba en todos los periódicos. Y ya me voy aproximando al terminar, pero voy a aprovechar otra de sus
intervenciones y otras de sus apreciaciones para a ver si soy capaz de dejar claro, perfectamente claro, qué era Agrovial y qué se ha comprado con Agrovial. Y le voy a exponer aquí exactamente... Sonrían, sonrían. El proceso y el esquema de la operación de la adquisición y de la cesión gratuita a General Electric Plastic se desarrolla de la siguiente manera. Fíjese usted, como quiero ser puntilloso aquí, no quiero dejar nada a la improvisación. Lo tengo en un esquema y se lo voy a dar. Primera fase es la oferta definitiva del Grupo Ferrovial. El Grupo Ferrovial ofrece definitivamente en 28 de julio a la comunidad autónoma lo siguiente. A. La propiedad de la empresa Agrovial Sociedad Anónima mediante la compra de 500.000 acciones con un valor contable de 500 millones de pesetas y con un precio de venta de 2.034 millones de pesetas. Fíjese que no elimino. Espérese. Los activos de Agrovial eran los siguientes: un derecho de opción de compra sobre la finca Casa Grande, un derecho de arrendamiento sobre esa misma finca, las obras de mejora agrícola realizadas en la finca como arrendataria y para sus explotaciones agrícolas, otras fincas compradas recientemente por Agrovial colindantes con Casa Grande y con una extensión total de 151 hectáreas. B. La conformidad de Casa Grande Sociedad Anónima de vender a la comunidad autónoma a través de Agrovial la finca Casa Grande por el precio pactado en la opción de compra. C. El compromiso del Grupo Ferrovial de adquirir el restante terreno necesario para completar las 750 hectáreas en Las Victorias, ofreciéndoselas a la comunidad autónoma a un precio cerrado de 3.840.000 pesetas. Ya se había negociado el precio de 3.850.000. Y quiero aclarar cuando se dice, aunque haga una especie de inciso, cuando alguien dice, ya teníamos el precio prefijado de antemano. No, hombre, no. Teníamos una oferta de compra en unos términos, que era 4 millones más el 10% de no recuerdo qué, pero que al final era 4.200.000 pesetas por hectárea, y se sacó, mediante la negociación, la buena negociación que se realizó, por 3.840.000, es decir, no se pagó el precio inicial de la opción de compra, se compró por debajo, cerca de 400.000 pesetas por debajo de la opción de compra, cerca de 400.000 pesetas por hectárea. Yo sé que esto es un lío, sí es verdad, por eso me interesa que ustedes tengan un pleno conocimiento de lo que son las cosas. La comunidad dueña de Agrovial tiene así las 151 hectáreas de Agrovial y, ejercitando el derecho de opción por 740 millones, tiene además 570 hectáreas más en el término municipal de Cartagena. En conjunto, pues, a través de la adquisición de Agrovial, la comunidad autónoma se convierte en propietaria indirecta de 570, casi 571 hectáreas, más 151 hectáreas, todas ellas disponibles a primeros de agosto. Escrituras públicas, 1101, 1108, de 2, de 3 de agosto, en fin, todas esas cosas. Tercera fase es la cesión a General Electric. Y entre medio existe eso que tanta discusión se produjo también y tuvo debate, y es cuando se vende por el precio simbólico de una peseta. Claro, las fincas son de Agrovial Sociedad Anónima, que a su vez y posteriormente tiene que venderla simbólicamente por una peseta a la comunidad, pues ya estaban compradas. Son propiedad de Agrovial, pero Agrovial es nuestro. Lo que pasa es que tenemos que comprarlo y, lógicamente, no la vamos a pagar 2 veces. Entonces se pacta el precio simbólico de una peseta. Bien, y después la comunidad autónoma adquiere de Castillejos Sociedad Anónima, otra empresa, las restantes fincas conforme se había comprometido esta. Es decir, 24 fincas, escrituradas también, no sé qué tal, por un importe de 100 millones de pesetas. Yo, si quieren sus señorías, y esto puede ser un documento de trabajo útil
para todos los análisis que se puedan estar haciendo donde se estén haciendo y para la clarificación de verdad de quien quiera tener el conocimiento cabal de esto, no tengo ningún inconveniente en darle fotocopia de este informe que a mí me han preparado el Gabinete Jurídico de la Comunidad Autónoma. El Gabinete Jurídico que conoce, lógicamente, todos los pasos y todo lo que hay. Por tanto, señorías, los 2.034 millones no se han pagado por los 500 millones de valor nominal, que ya llegaremos a ver lo que es el valor nominal, que luego hacía usted excursiones, pero ya le contestaré, sino simplemente se han pagado por todas estas, por 151 hectáreas más 570 hectáreas, casi 571 hectáreas. Ese es el precio equivalente, son los activos que se compran cuando se compra la sociedad agrovial, porque estos son realmente sus activos. Por tanto, no se están pagando 2.035 millones por 500 millones del valor nominal de las acciones, sino que había una opción de compra de 750 millones, o 740, perdón, mediante la cual obtenemos 570 hectáreas. Hombre, vamos a ver si nos aclaramos definitivamente y dejamos de confundir a la sociedad. Aquí nadie ha comprado por 2.035 millones de pesetas algo que valía 500 millones de pesetas. Eso es radical y profundamente falso. Se ha comprado una sociedad que tiene unos activos entre los cuales se incluye también una opción de compra, la cual nos da la posibilidad de acceder a 570 hectáreas más. Por eso pagamos, por todos esos activos de la empresa, de la sociedad, es por lo que pagamos 2.035 millones, no por los 500 millones del valor nominal de la empresa. Yo se lo puedo dar a ustedes y espero que eso les sirva para clarificar y para eliminar todas las dudas que tienen al respecto, que puedan tener. Bueno, prevaricación, malversación. Mire usted, rápidamente. No hay prevaricación en la adquisición de acciones de los terrenos agroviales, porque la resolución que se adopta es legal y por tanto justa, y es legal por lo siguiente: está amparada por la ley de 1985 de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, está amparado por la ley del 89 de la concesión de crédito extraordinario. El expediente se tramitó ajustándose a la normativa vigente en aquel momento. Las razones del cambio de emplazamiento están técnicamente justificadas. La valoración responde a la realidad e incluso es más ventajosa para la comunidad que las de otros terrenos semejantes como los de los Camachos. En definitiva, se ha comprado, y no me cansaré de decirlo, más barato que en los Camachos. Se ha comprado más barato por debajo del precio inicial de la opción de compra. Y se ha comprado también más barato y por debajo de lo autorizado por esta Cámara. Señorías, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando. Pues yo les voy a decir a ustedes de qué estamos hablando. Estamos hablando de algo que se desconoce y por tanto estamos hablando de toda una serie de dudas y de sospechas montadas, perdonen ustedes que se lo diga, sobre la ignorancia y el desconocimiento de la operación de compra de Casa Grande. De eso estamos hablando, y de eso venimos hablando hace 2 años. Y si no hubiese sido probablemente por el informe del Tribunal de Cuentas, imagino que lo hubiésemos olvidado ya. Pero a lo mejor no ha sido malo. No ha sido malo que el Tribunal de Cuentas ponga y aflore esa situación para que ahora lo clarifiquemos definitivamente y que esta Cámara y la sociedad murciana sobre todo sepa que aquí no se ha hecho un mal uso de los caudales públicos. Al contrario, se ha hecho un uso correcto, se ha hecho un uso riguroso y se ha hecho un uso legal, absolutamente legal de los caudales públicos. Y se ha conseguido además que esa sociedad se instale en Cartagena y se ha conseguido por tanto el fin social que queríamos y se ha conseguido un precio más barato. Y no quiero seguir insistiendo más en esto porque seguramente puedo ser ya un poco aburrido, pero esa es la realidad. En definitiva, se ha hecho una excelente operación, se hizo una buena y excelente operación para la región de Murcia, cuyos resultados desgraciadamente no los estamos viendo todavía, pero los veremos a medio plazo por lo menos. En el 94 con toda seguridad comenzaremos a ver los resultados de esa operación compleja. Yo no niego que sea compleja, pero una operación perfectamente legal, rigurosa y buena y
que defiende los intereses de la región y de Cartagena. Y luego a la de malversación de fondos. ¿Pero cómo va malversación de fondos? Si el fin, si las acciones el fin que tiene previsto la ley de crédito extraordinario para esos fondos públicos es adquirir bienes, lo ha dicho esta mañana, y el señor Calero, y lo decía, hombre, yo sé perfectamente que las acciones entran dentro del concepto jurídico de bienes, por tanto se pueden comprar acciones. Por tanto, si se pueden comprar acciones, no estamos distrayendo, no estamos aplicando un gasto que se dice que era para terreno, no estamos aplicando a otra cosa distinta de terreno, porque se podía comprar terreno y también acciones, puesto que eran bienes. No hay malversación, eso es lo que debían de hacer, porque la transferencia responde, y también porque la transferencia, como le he explicado antes, responde plenamente a la finalidad para la que se aprobó el crédito extraordinario, que era la adquisición de bienes y de derechos. La acción se concluye en el concepto de bien, la acción de la empresa se incluye en el concepto de bien. Señorías, yo termino ya, señor Río. Yo me da la impresión, por lo menos me reconocerá, que he tratado de responderle a cada una de sus aportaciones a este debate de moción de censura. Y sobre todo en lo que se refiere al esclarecimiento de las dudas que usted pueda o que su señoría pueda tener. En cualquier caso, toda esta documentación que yo he ido pidiendo y que he ido elaborando, porque yo también he tenido que hacer un esfuerzo ahora para entender cómo fue esa operación en concreto. Yo también lo digo. Es decir, los entresijos de esa operación, que fue realizada sin duda alguna por funcionarios, los altos funcionarios de la comunidad autónoma, pues yo tampoco me había metido dentro de ellos, señorías, porque no creo que la función de un presidente sea también entrar en ver cómo se han formalizado las operaciones. Señorías, termino. Gracias, señor presidente. Perdón, tengo que contestar. Perdón, señor presidente. Sí, continúo con la contestación a... Esta va a ser más breve, porque también es normal que sea más breve, puesto que ayer a su grupo pues ya le contesté detenidamente. Me dice usted, ¿por qué hablo de Anglercon? Oiga, usted lo dice, en su moción. Usted es que lo que pasa es que me han presentado un papel, yo no sé quién de ustedes debió de escribir el papel de la moción de censura, y luego se les ha olvidado. Porque luego cuando aquel señor habla, empieza a hablar de la comisión, y yo me quedo un poco, digo, ¿dónde estoy? Entonces, aquí, en este papel, que es el que yo necesariamente, al que yo tengo que dirigirme y el que yo tengo que leer y al que yo tengo que responder, dice irregularidades del gobierno regional en el punto tercero. El informe del Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto algunas importantes irregularidades que ya habían sido denunciadas por el Grupo Popular en su momento. Se destaca el supuesto Anglercon, en el que Luego ustedes hablan de Anglercon y yo tengo que responder el tribunal, pero su moción de censura dice que hay irregularidades en Anglercon, según el tribunal, y yo tengo que responderle al informe del tribunal y sobre todo a aquellos aspectos del informe del tribunal que ustedes dicen que son irregulares, y por tanto tengo que hablar de Anglercon. ¿Que la comisión no entra en eso? Pues ya entrará, me imagino, por supuesto. Yo no quiero meterme en ese otro trabajo parlamentario. Eso es otra tarea diferente de la del Ejecutivo. Después dice usted yo creo que se picó ayer, cuando hablábamos con su compañero de escaño, don Alberto Garre, cuando todo el lío del valor nominal o algo así, entonces hoy me cita, hoy quería, claro, decía, que yo de esto entiendo, yo sí entiendo de esto, y entonces me cita el texto o hace alusión a las expresiones utilizadas por el informe del Tribunal de Cuentas. Y entonces dice usted, neto patrimonial dice, el precio pagado, leo textualmente el informe del Tribunal. En la página, si quieren ustedes, 19. El precio pagado por la comunidad excede en más de 1.500 millones de pesetas a la valoración contable del neto patrimonial de Agrovial Sociedad Anónima, entre paréntesis, valor teórico de las acciones, según el contenido de la diversa documentación obrante en la comunidad sobre este punto. Bien, yo le tengo que decir, el valor neto patrimonial, como su señoría sabe perfectamente, es exactamente igual al valor teórico.
Eso es exactamente. Son dos términos, por lo menos en lo que a mí los economistas me han estado explicando, son la misma cosa. Y ese valor se obtiene restando del valor de los activos las deudas de una sociedad. Bien, eso es el valor neto patrimonial. Pues bien, el valor de los activos son 536 millones de la empresa Agrovial. Y el valor de sus deudas, o sea, sus acreedores, son 36 millones. Si usted le quita a 536 millones 36 de las deudas, es decir, si al valor neto patrimonial le quita usted sus deudas, nos quedamos con 500 millones. Por tanto, en este caso, el valor nominal que usted me decía, hombre, ¿por qué me habla usted de valor nominal si estamos hablando de valor neto patrimonial? Porque el valor neto patrimonial o el valor utilizado teórico de las acciones es, en este caso, idéntico al valor nominal de la sociedad. Oiga, los números están claros. ¿Se lo explico otra vez? Se lo explico, sí, no pasa nada. He dicho que no quería alargar innecesariamente el debate, pero sí quiero clarificar todo. Valor neto patrimonial es... ¿Lo tiene claro? Ah, bien, entonces ya está. Entonces está claro que cuando yo hablo de valor nominal de las acciones, es porque en este caso coincide el valor nominal con el valor patrimonial o el neto patrimonial o el valor teórico. En esta sociedad, en otras quizás no, claro, por supuesto. Bueno. Voy a terminar ya. Dice usted que este debate es el debate de la desesperación. Pero yo no sé lo que entiende usted por la desesperación. Evidentemente, esa palabra puede ser entendida, puede ser interpretada con diversos sentidos según cada cual, que duda cabe. Usted lo interpreta no sé cómo, pero yo le voy a decir cómo lo interpreto yo. Es evidentemente el debate de la desesperación del Partido Popular, porque hace muchos años que no hay forma de que toque poder en esta región y va a transcurrir muchísimos años que no van a tocar usted poderes en esta región. Ni sus hijos ni los nietos suyos van a llegar a gobernar en esta región. Yo estoy convencido que la ciudadanía sabe muy bien, los murcianos saben muy bien quién es cada cual. Y si hasta ahora ha venido confiando en los socialistas, no le quepa la menor duda que va a seguir confiando en los próximos candidatos y gobiernos que presente el Partido Socialista. Por eso es este un debate de la desesperación, porque quieren desesperadamente quitar al presidente socialista y salir él como presidente de este gobierno. Por tanto, es el de la desesperación y el de la desesperanza, porque no van a tener ustedes ninguna posibilidad. Y voy a terminar ya diciendo, hay una cosa que yo sí quisiera decirlo. No sé si voy a saber decirlo. Me ha dicho usted, y también me parece que el señor Ríos, de por qué no dimite. ¿Por qué no dimite? Y mire usted, yo entiendo que hay varias razones para dimitir. Evidentemente, lo que quiero poner de manifiesto es que si no dimito, no es en ningún caso por intentar aferrarme al sillón. Le voy a decir por lo que pienso, por lo que no dimito, o por lo que no he dimitido seriamente. Yo creo que se puede dimitir por varias razones. Una, por cuestiones personales, porque tenga uno cuestiones personales, que considere que está cansado, que está agotado, que le pasa no sé qué cosa, y entonces decide dimitir. Esa circunstancia no se da en mí. Ni estoy cansado, ni encuentro ninguna razón de peso para dimitir personal. Segundo punto, se puede dimitir también por razones político-orgánicas. Es decir, porque aquellos que me han propuesto en su día como candidato
a presidente de esta región, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, me diga que dimita. No le quepa la menor duda que si eso lo dice alguna vez, lo haré. Pero hay una tercera razón también para dimitir, probablemente, por razones político-institucionales. Es decir, porque esta Cámara, esta tarde, decida retirar la confianza al presidente. Y efectivamente, uno cesa en su cargo. Si no es dimitir, es cesar o salir de su cargo. Por tanto, yo no he hecho lo primero porque no se da, lo segundo porque esa circunstancia no se da, y le voy a dar una última razón por la que no dimito. Porque yo estoy luchando aquí no por la dignidad personal de Carlos Collado, estoy luchando por la dignidad de una institución a la que represento y por la dignidad de un gobierno que ha hecho una gestión irreprochable y que ustedes están sembrando de duda. Y no estoy dispuesto, ni mucho menos, a dimitir hasta que no se clarifiquen definitivamente esta situación. Como está en cuestión la dignidad de una institución y la dignidad también de un gobierno, no dimitiré hasta que no esté claro. Y voy a dar todas esas explicaciones y seguiré dando explicaciones siempre que sea posible. Porque la gestión realizada por mi gobierno ha sido una gestión irreprochable, absolutamente irreprochable, legal, enteramente legal, rigurosa, que defiende los intereses de la región y que ha sido buena para esta región. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.